Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todas y a todos por su asistencia a esta sesión plenaria de carácter extraordinaria, pública y solemne, con la cual la ciudad del Puerto de Santa María viene a cumplir honoríficamente con una deuda, si se quiere, moral, pero entendemos que institucionalmente importante, que tenía nuestra sociedad con una persona de quien hoy hablaremos, a quien hoy honraremos y a quien debemos parte de los valores que como sociedad nos honran, don Daniel Ortega Martínez. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia en esta sesión plenaria de don Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de España en Andalucía, así como de su compañera, doña Natalia Robles, secretaria general también del Partido Comunista de España en la provincia de Cádiz. Queremos también, los corporativos, agradecer la asistencia del colectivo Rosa de Luxemburgo y también la asistencia e igualmente la labor que han desarrollado para llegar a esta sesión del Foro por la Memoria Histórica. Gracias a todos ustedes y a ellos, concretamente a los colectivos, debemos el impulso que institucional y administrativamente se le ha dado al expediente para llegar hasta este acto de imposición del título de hijo adoptivo a don Daniel Ortega Martínez. Igualmente, en nombre de la ciudad y como alcalde y de todos los concejales y concejalas, nos sentimos muy honrados por la asistencia que han hecho hasta nuestra ciudad de los familiares de don Daniel Ortega Martínez, que han venido desde Barcelona, Asturias, Olivares, en definitiva, que han hecho un desplazamiento y que deseamos que en su estancia en la ciudad se encuentren como en su casa, porque el Puerto de Santa María, que fue la ciudad en la que don Daniel Ortega desarrolló tanto por tanta gente, debe ser para hoy sus herederos y sus sucesores su ciudad y su casa. Por último, antes de dar la palabra al señor secretario para iniciar formalmente los turnos de intervenciones donde los portavoces de los grupos Partido Socialista, Levantemos e Izquierda Unida considerarán tomar la palabra, debemos excusar o citar las ausencias de concejales y concejalas que no se encuentran presentes, como ha sido la comunicación de imposibilidad de asistir del concejal no adscrito don Carlos Coronado, la imposibilidad de asistir de los dos concejales del Grupo Ciudadanos por encontrarse esta tarde fuera de la ciudad, la imposibilidad de asistir también del concejal del Grupo Levantemos el Puerto, don José Antonio Oliva, por enfermedad, y la ausencia de dos concejales del Partido Socialista, uno de ellos por enfermedad familiar y otro por encontrarse fuera de la ciudad. Igualmente, aunque no consta el motivo, es evidente la ausencia de los 9 concejales del Grupo Partido Popular. Pues siendo estos los antecedentes y también la referencia que institucionalmente y como presidente me corresponde, cedo la palabra al señor vicesecretario, quien incoa formalmente el acto plenario. Gracias. Punto único. Acto de entrega de la distinción acreditativa del nombramiento como hijo adoptivo a título póstumo a don Daniel Ortega Martínez. Procedo a dar lectura al acuerdo del Pleno Ordinario celebrado el día 12 de julio de 2017. Al excelentísimo Ayuntamiento Pleno. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2016, en el punto 7º de su orden del día, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de la distinción de hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad a don Daniel Ortega Martínez, el cual dice: el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, prestó aprobación a la moción presentada por el Grupo Municipal Levantemos el Puerto, relativa a realizar las gestiones oportunas establecidas en el Reglamento de Honores y Distinciones de este excelentísimo Ayuntamiento para el nombramiento de don Daniel Ortega Martínez como hijo adoptivo de esta ciudad a título póstumo, en este año en el cual se cumplen 75 años de su fusilamiento en el Castillo de San Sebastián. Esta Alcaldía-Presidencia propone al excelentísimo Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, iniciar el expediente para la concesión de título de hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad a don Daniel Ortega Martínez, en virtud de la normativa dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este excelentísimo Ayuntamiento. Segundo, nombrar instructora del referido expediente a doña Matilde Rosselló del Castillo.
La comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y Grupo de Izquierda Unida, con la abstención adoptada por el Grupo de Ciudadanos del Puerto de Santa María, Grupo Levantemos el Puerto y Grupo Popular, dictamina favorablemente la proposición formulada. Se anuncia por el señor presidente el acto de la votación y, una vez realizada, arroja el siguiente resultado: 13 votos a favor, emitidos 6 por los representantes del Grupo Socialista, 3 por los del Grupo de Izquierda Unida y 4 por el Grupo Levantemos el Puerto. 11 abstenciones, emitidas 8 por el Grupo Popular, 2 por el Grupo Ciudadanos del Puerto de Santa María y 1 por don Carlos Coronado Rosso, concejal no adscrito. En consecuencia, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 20 señores asistentes de los 25 que tanto de hecho como de derecho componen la excelentísima Corporación Municipal, acuerda prestar aprobación a la procedente proposición en todos sus términos. Habiéndose presentado muestras de adhesión a la concesión de título de hijo adoptivo que obran en el expediente instruido a tal fin y a continuación se relacionan: Sindicato Comisiones Obreras, Partido Comunista de España, Ecologistas en Acción el Puerto de Santa María, Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Asamblea Feminista Las Tres Rosas, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ediciones El Boletín, Aitana Transmedia, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Foro Social Portuense, Asociación ANDAP Madres Unidas contra la Drogodependencia, Asociación La Muralla, Foro por la Memoria del Puerto de Santa María y Asociación de Arrendatarios de Viviendas La Coordinadora. Por otra parte, disponiendo el artículo 3.2 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, aprobado por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento en sesión del día 13 de abril de 1989, en el que se recoge que la concesión de título de hijo adoptivo del Puerto de Santa María podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en esta ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. La instructora que suscribe, considerando que en el mencionado expediente queda suficientemente acreditada las circunstancias que concurren en don Daniel Ortega Martínez, que lo hacen merecedor de la distinción de hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad, propone a sus compañeros de corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo. Primero, declarar y nombrar hijo adoptivo a título póstumo de esta ciudad a don Daniel Ortega Martínez, por considerar que los servicios prestados al Puerto de Santa María son merecedores del título que se acuerda. Segundo, celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.1 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer entrega del galardón concedido y del diploma que habrá de extenderse para que así lo acredite. Tercero, notificar a familiares del homenajeado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del citado reglamento, a partir del presente, disfruta del derecho de acompañar a la excelentísima Corporación Municipal en los actos o solemnidades que a ésta concurra, previa comunicación que al efecto le será remitida por el ilustrísimo señor alcalde, invitándole al mismo. El Puerto de Santa María, 5 de julio de 2017, la instructora Matilde Rosselló del Castillo. La comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Levantemos, Grupo Popular y Grupo Ciudadanos del Puerto, dictamina favorablemente la proposición formulada en todos sus términos. Se anuncia por el señor presidente el acto de votación y, una vez realizada, arroja el siguiente resultado: 13 votos a favor, emitidos 6 por el Grupo Socialista, 3 por el Grupo de Izquierda Unida y 4 por el Grupo Levantemos el Puerto. 7 votos en contra emitidos por el Grupo Popular, 2 abstenciones adoptadas por el Grupo Ciudadanos el Puerto de Santa María. En consecuencia, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 25 señores que tanto de hecho como de derecho componen la excelentísima Corporación Municipal, acuerda prestar aprobación al precedente dictamen en todos sus términos. Muchísimas gracias al señor secretario, también a la instructora del expediente, doña Matilde Rosselló, y siendo estos los antecedentes administrativos que se han seguido para proceder a este otorgamiento del título, corresponde ahora que sean los portavoces y portavozas de los grupos asistentes quienes glosen y referencien los méritos que concurren en el distinguido, don Daniel Ortega. Comenzando por ofrecer el turno de palabra al Grupo Municipal Levantemos el Puerto en la persona de su portavoz, doña Vanessa Gómez. Tiene la palabra.
Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, sin duda, es un día muy importante para este Grupo Municipal Levantemos el Puerto, pero lo es más para la ciudad del Puerto de Santa María. A lo largo de la historia municipal se ha otorgado la distinción de hijo adoptivo o hijo predilecto, en su mayoría hombres, de distintos signos políticos, pero nunca antes se había hecho justicia de la forma que se ha hecho con Daniel Ortega. Todos ellos, artistas, intelectuales, religiosos, políticos o activistas sociales, eran conocidos por la ciudadanía y estaban vivos o acababan de fallecer hacía poco. Con Daniel Ortega Martínez ocurre algo singular y de gran trascendencia para la memoria histórica de esta ciudad. Daniel fue asesinado por el régimen franquista en el Castillo de San Sebastián de Cádiz un 6 de agosto de 1941. Y sobre su historia y su figura se puso una enorme losa de silencio e indiferencia que hasta hace poco no se ha podido levantar. Por tanto, en su caso, no solo se hace justicia por sus méritos ya enumerados en la exposición de motivos que Levantemos llevó a pleno, sino que se hace doblemente por el hecho de sacar a la luz a un entrañable personaje silenciado por 40 años de dictadura. Hoy es un día que recordaremos siempre y sentimos un inmenso orgullo como portuenses por haber adoptado una figura como Daniel Ortega. Muchas personas de toda la provincia, a través de las redes sociales, nos han mostrado su alegría y sana envidia por celebrar un acto como este. No todos los pueblos de la provincia de Cádiz pueden decir que un médico proletario, un diputado de la Segunda República, un comandante del 5º Regimiento, es su hijo adoptivo. Y ese honor lo queremos compartir con todas esas personas cuyos abuelos y abuelas pudieron haber visto, escuchado y compartido con Daniel Ortega los numerosos mítines, encuentros políticos y sindicales que realizó en Rota, Jerez, Puerto Real, Cádiz, Prado del Rey, Espera, La Línea o San Roque, entre muchísimos más pueblos gaditanos. Todavía nos quedará una cosa por hacer a partir del día de hoy. No podemos consentir que de nuestro hijo adoptivo se haya dicho y sentenciado que se rebeló militarmente contra nadie ni contra nada. Es una auténtica canallada que no podemos seguir permitiendo. Un hombre solidario, generoso y pacifista como Daniel fue obligado, muy a su pesar, a convertirse en soldado y luchar contra los que se levantaron contra la legalidad republicana. Y todo esto lejos de su casa, de sus hijos y de su compañera Luisa Rendón, que estaba encarcelada. Desde aquí ahora solicitamos a nuestro equipo de Gobierno municipal que trabaje por anular la sentencia de los consejos de guerra del franquismo para que se declaren sin ningún efecto jurídico y especialmente el de nuestro hijo adoptivo Daniel Ortega. Y mucho más después de recordar sus palabras cuando estaba en capilla. Me fusilan por querer demasiado a España y a la mayoría de sus habitantes. Podríamos seguir diciendo muchas cosas más de su trayectoria. Daniel no fue un médico como los demás, que reclamara para sí un estatus privilegiado. Había pertenecido a una familia humilde de maestros y esa precisamente fue su primera profesión. Pero el grado de conciencia social que adquirió en Madrid, ya comunista, le hizo comenzar una carrera con el fin de ayudar a los demás. Mientras estudió en la Facultad de Medicina, comenzó a trabajar en un taller de motores en Cádiz para pagarse los estudios y así entró en contacto con el mundo obrero. Con razón le llamaban el médico proletario. Siempre se rodeó de trabajadores y gente humilde y por ello estuvo comprometido toda su vida. A sus hijos, Danielín y Juanito, siempre les aconsejó que fueran buenos trabajadores, bien formados e instruidos. No queremos terminar estas palabras sin poner nuestro grano de arena por hacer justicia feminista, mencionando a Luisa Rendón Martel, la compañera de vida de Daniel Ortega. Con una adecuada mirada, creemos que cuando el puerto recuerde a Daniel Ortega Martínez, es imprescindible también tener presente a Luisa Rendón, quien fue pionera en la movilización de las mujeres en nuestra ciudad y sufrió una cruel represión por ser mujer
y militante política. Además, Luisa tuvo que ver cómo el franquismo exterminaba a su familia, a la que igualmente se ha recuperado del olvido y hemos honrado con nuestro reconocimiento y gratitud. Muchas gracias a todos los colectivos y personas que han hecho posible celebrar este día. Mencionamos especialmente al colectivo Rosa Luxemburgo por su labor indudable para que esto fuera posible y por su trabajo en la memoria histórica de nuestra localidad. Igualmente, agradecemos de manera muy especial al compañero Manuel Almizas, porque gracias a su investigación histórica se ha podido rescatar estas vidas, estas valiosas vidas, y hacer justicia persiguiendo la verdad y la reparación a las víctimas. También queremos dar las gracias y la bienvenida a todos los familiares de Daniel, que siempre tendrán en el puerto su segunda casa. Muchas gracias. Muchas gracias a la portavoz del Grupo Municipal Levantemos. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, don Antonio Fernández. Suya es la palabra. Dar la bienvenida a la familia de Daniel Ortega, venida desde diferentes puntos de la geografía, desde Asturias, desde Olivares en Sevilla e incluso desde Barcelona. Agradeceros vuestra presencia. Dar la bienvenida también a Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista en Andalucía, y a la compañera Natalia Robles, secretaria provincial del Partido Comunista de Andalucía en la provincia de Cádiz. Y sobre todo a todos ustedes, el público que nos acompaña. Con la concesión del título de hijo adoptivo de este municipio, el Ayuntamiento del Puerto, a petición de ciudadanos, ciudadanas, asociaciones y partidos de esta ciudad, reconocen a quien, no habiendo nacido en nuestro municipio, destacó de forma extraordinaria por sus cualidades, méritos personales o por los servicios prestados en beneficio de su gente u honor de nuestro municipio. Personajes que han alcanzado una consideración indiscutible en el concepto de lo público, aunque en determinadas ocasiones su figura haya querido ser ocultada o borrada de la historia de nuestra ciudad. Actos como el de hoy contribuyen además a dignificar no a una persona, sino a toda una ciudad, pues el puerto de Santa María otorga hoy uno de sus mayores galardones a don Daniel Ortega Martínez. La relación de Daniel Ortega con nuestra ciudad no comenzaría hasta 1927, cuando se traslada a la ciudad para ejercer su profesión como médico. Reconocido como un joven brillante profesional de la medicina, pronto se señaló por ejercer su profesión, ayudando desinteresadamente a los más desfavorecidos y desarrollando una intensa actividad política. Desde su llegada al puerto se implicó plenamente en la vida política de la ciudad. Daniel fue uno de los fundadores de la primera célula comunista de nuestra ciudad, donde conocería a otros personajes históricos y apartados de la memoria de los portuenses, como Juan Modesto Guilloto. Además, fue uno de los principales impulsores de la organización del Partido Comunista de España en la provincia de Cádiz, jugando también un papel importante a nivel sindical y social. Desde el balcón de nuestro ayuntamiento, Daniel Ortega saludó la llegada de la Segunda República y años más tarde, en las elecciones celebradas en febrero del 36, formó parte de la candidatura del Frente Popular, una coalición electoral creada en enero de ese mismo año por los principales partidos de izquierda españoles, convirtiéndose en el primer diputado portuense del siglo XX y el primero también del Partido Comunista de España por la provincia de Cádiz. No sería justo hablar de Daniel Ortega sin mencionar a María Luisa Rendón Martel, su compañera de militancia, férrea defensora de la libertad, que combatió el franquismo y que se volcó en organizar a las mujeres de nuestra ciudad. Daniel viviría en nuestra ciudad hasta 1936, tras el levantamiento militar contra la República, siempre fiel a sus ideas. Se pone al servicio de su partido desde Madrid. De entre sus muchas labores desarrolladas para organizar la defensa de la República, destaca sobre todo su contribución en la fundación del Quinto Regimiento, un cuerpo de élite del ejército republicano formado solo por milicias, creadas a iniciativa del PC y de las Juventudes Socialistas Unificadas para poner al servicio a todas estas personas por la legalidad democrática. Daniel tuvo un importante papel durante la contienda. Resistió en Madrid durante toda la guerra. En 1939, detenido por quienes entonces habían sido sus propios compañeros de batalla, fue entregado a las tropas fascistas que lo asesinaron en Cádiz en agosto del 41. Estas son solo unas notas históricas destacadas de la vida de Daniel, porque aquí
Les habla en calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero también como uno de los 2 concejales que tenemos el honor de representar al Partido Comunista de España en este pleno. Poco a poco, el puerto cierra las heridas que permanecen abiertas desde casi hace 80 años. La política memorialista de recuperación de la memoria democrática de nuestra localidad ha sido una de las principales señas de identidad que hemos aportado al Gobierno de esta ciudad. Lo hacemos gracias al trabajo y la enorme labor que durante años ha desarrollado codo con nosotros el Foro de la Memoria Histórica y el colectivo también Rosa Luxemburgo, propulsores de este nombramiento, peleando siempre contra viento y marea por mantener viva la llama del recuerdo en busca de la justicia y de la reparación. Daniel tiene la suerte de recibir hoy este más que reconocido homenaje ante un poblado auditorio, rodeado de su gente, de su familia, de sus camaradas, en definitiva de su clase, porque hoy defendemos el mismo ideal democrático y de liberación social que él, porque quienes combatimos un sistema que se empeña en mantener los privilegios de una minoría a costa de empobrecer, precarizar y despojar de sus derechos fundamentales a la gran mayoría de la población, y que nunca ha dudado en utilizar todos los medios necesarios para perpetuarse, ni dioses, ni reyes, ni tribunos, ni opresores, ni oprimidos. La democracia se defiende, sin embargo, hay quien considera que Daniel no es merecedor del galardón que hoy se le otorga, que su estancia en el puerto fue corta o que no hizo nada digno para ser galardonado y recibir los honores de ser hijo adoptivo de nuestra ciudad. Si Daniel hubiese nacido en Francia o en Italia, sería un héroe de la Resistencia. Tendría plazas, calles y homenajes en algunas fachadas y fechas señaladas. Sin embargo, Daniel nació en España y aquí el fascismo ganó la guerra. Por eso, en un día como hoy, hay quienes no han tenido la dignidad suficiente ni siquiera para estar aquí sentados junto a nosotros y nosotras. Representantes políticos que siguen siendo incapaces de condenar una dictadura que sumió en la represión y el miedo a nuestro país durante más de 40 años, ni de ponerse del lado de las personas que fueron asesinadas por defender los principios democráticos que hacen posible que ellos mismos puedan ejercer hoy como concejales y concejales de este ayuntamiento. Su ausencia les señala, pero su falta de respeto no debe de empañar este día. Antes de terminar, quisiera reconocer la gran labor desarrollada por Manuel Almisa, sin cuyo minucioso trabajo no tendríamos hoy mucha referencia sobre la vida y obra de Daniel Ortega, ese médico comunista que revolucionó el puerto, y también de María Luisa Rendón, que es una de las grandes olvidadas de la historia de nuestra ciudad. Por ello, voy a leer un fragmento de una de las últimas cartas que Daniel escriba a sus hijos y que Manuel en uno de sus libros ha recopilado. Y dice así: vosotros preguntaréis por qué ha muerto vuestro padre. Pues yo muero por haber defendido toda mi vida a los débiles contra los poderosos, por haber luchado al lado de los trabajadores por una sociedad más humana. Si de alguna cosa tengo que arrepentirme en la vida es haber obrado con demasiada nobleza contra quienes no merecían otra cosa que algo superior al desprecio. Mis enemigos más prácticos hacen conmigo lo que yo por estas causas no hice con ellos. Ser buenos y trabajadores. Ya sabéis que mi mayor alegría hubiera sido que sean aplicados, llenos de ilusión, trabajadores técnicos activos y hombres de provecho. Como se puede demostrar, Daniel Ortega en esta carta que escribe a sus hijos no hace ni más ni menos que engrandecer su figura, puesto que en lugar de la venganza lo que les pide a sus hijos es que sean trabajadores, que sean aplicados y que sean sobre todo trabajadores y que no olviden de dónde vengan. Como dice quienes defienden la memoria histórica, verdad, justicia y reparación y no venganza. Y para finalizar, un agradecimiento muy especial también a su familia, quienes nos acompañan hoy aquí, porque el puerto de Santa María también es vuestra casa. El puerto es una ciudad digna, acogedora, en la que no cabe la discriminación ni los discursos de odio, que miran al futuro sin olvidar del pasado. Hoy lo volvemos a demostrar y marcamos el camino a seguir para recuperar y dignificar la memoria democrática de este Estado y de todas las personas que alguna vez lucharon por una sociedad más justa, libre y humana, porque fueron, somos y porque somos, serán. Muchas gracias. Muchísimas gracias al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y a continuación tiene la palabra en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, doña Ana María Arias. Buenas tardes a todos y a todas. Hay ocasiones en las que es uno orgulloso de ser representante elegida por el pueblo, porque me permite poder hablar en nombre de él, para reconocer y alabar
la designación de hijo adoptivo de una persona con la valía, la personalidad, el trabajo y la implicación social de Daniel Ortega. Un portuense, porque aunque naciera en Burgos, se ha ganado por méritos propios que se le llame portuense, que también fue elegido por este mismo pueblo en 1936 y que dio su vida por defender sus ideas ante un pelotón de fusilamiento de la dictadura franquista. Y aunque cabe lamentar algunas ausencias en este pleno, quizás porque quieren ver más colores políticos que ideales, siglas de partido que compromiso, cuando olvidan que Daniel Ortega era un representante legítimo del pueblo, tan legítimo como los que ahora se ausentan. Este pleno municipal va a hacer justicia con una persona que creyó en sus ideas y las defendió hasta su asesinato, porque su fusilamiento fue simplemente un asesinato. Daniel Ortega fue el primer vecino portuense elegido diputado a Cortes en el siglo XX y siendo elegido por la candidatura del Frente Popular en febrero de 1936. Después de julio de 1936, fue uno de los comandantes milicianos que fueron el 5º Regimiento. Posteriormente, sirvió como teniente coronel en el Ejército Republicano hasta su detención en marzo de 1939. El Consejo de Guerra al que le sometió el régimen franquista le condujo a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento el 6 de agosto de 1941. Despojado de todos sus bienes, dejaba a su mujer Luisa Rendón en la cárcel y a sus 2 hijos pequeños, a cargo de sus primos. Como escribía la noche de fusilamiento a sus hijos, decía así, muero por haber defendido toda mi vida a los débiles contra los poderosos, por haber luchado al lado de los trabajadores por una sociedad más humana. Pero su muerte no fue en vano, porque como tantos otros dirigentes políticos que dieron su vida por defender sus ideas, y de eso el Partido Socialista sabemos mucho. Su legado sigue presente en la vida de todos los portuenses. Por eso es un honor, como representante del PSOE, para mí, avalar esta designación de hijo adoptivo a Daniel Ortega. Muchas gracias. Como alcalde y presidente de la sesión, quisiera expresamente, y seguro que lo hago también con propiedad en nombre de los asistentes y de quienes nos siguen por las redes sociales, agradecer las tan acertadas y cálidas palabras que han podido dirigir las portavoces que han hecho uso de la palabra en nombre de los grupos municipales Levantemos el Puerto, Izquierda Unida y Partido Socialista, pues entiendo como presidente que hacen honor a los méritos de la persona de don Daniel Ortega Martínez y avalan esos méritos y esos valores que en su vida cosechó para recibir el modesto honor que hoy esta ciudad le ofrece. Solamente añadir por parte de esta presidencia que venimos a cumplir con este, insisto, modesto acto, de alguna forma lo que el Nobel de Literatura, don José Saramago, venía a proclamar acerca de la relevancia de cualquier acto que tenga que ver con la memoria histórica. Decía ese Nobel de la Literatura, don José Saramago, que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia o por situaciones peores. Y con eso, con este acto de memoria histórica, hoy creo que rompemos con el olvido que esta ciudad tenía hacia la persona de don Daniel Ortega, evitamos la indiferencia y también evitamos situaciones peores. Igualmente, cabría traer a colación de este acto las palabras y la sentencia de Milan Kundera cuando citaba que la vida es la memoria del pueblo y que la conciencia colectiva es la continuidad de la historia, el modo de pensar y también la impronta en la forma de vivir de una sociedad. Esos son los valores que con este acto hoy queremos transmitir
a toda la sociedad, a toda la ciudadanía del puerto de Santa María. No obstante, e insisto, agradeciendo las palabras y la calidez y el respeto con el que se han dirigido los portavoces de los grupos municipales desde el plano institucional, también entendemos que es importante que en el día de hoy a todo el puerto de Santa María puedan dirigirse, en unos términos seguramente que más cariñosos y más desde el plano humano, las personas que vienen a ser herederos de don Daniel Ortega y que, aunque no residen en nuestra ciudad físicamente, han de sentir en todo momento y especialmente a partir de hoy el cariño y el calor que este pueblo, esta humilde ciudad, les atestigua. Están hoy presentes con nosotros y voy a pedir que, por favor, suban al escenario los nietos de don Daniel Ortega, don Juan Antonio, doña María del Carmen y doña María Luisa, que creo que es de honor que todos podamos transmitirles un cálido aplauso y también que tome la palabra en nombre de todos doña María Luisa. Hola, buenas tardes a todos los presentes, que sois los que verdaderamente me hacía falta que estuvieran aquí. No he hecho faltar a nadie. Dicen que nunca es tarde. Dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena y, desde luego, la dicha os puedo asegurar que lo es. Doy las gracias al Ayuntamiento y a todos los grupos que apoyaron este nombramiento. Agradecemos también a todos los que hoy nos acompañáis en este acto, pero muy especialmente a todos los que han hecho posible este reconocimiento. No voy a dar nombres porque seguro que me dejaría alguno. Damos las gracias por el reconocimiento, sobre todo, por habernos dado la oportunidad a la familia de conocer un pasado que hoy transmitimos con orgullo a los nuestros. El abuelo ha sido un gran desconocido hasta hace pocos años, e incluso para nosotros, que durante esos años de silencios y miedos se nos ocultó la verdad de nuestra historia. La abuela Luisa a veces se sentaba con nosotros y explicaba su historia, o mejor dicho, nos explicaba la historia que seguramente a ella le habría gustado vivir. Ella era una gran narradora y una gran poetisa. Nos quedábamos con la boca abierta cuando, con ese arte andaluz, nos explicaba lo serio que era el abuelo y que cuando ella, que era una mujer alegre y le gustaba mostrarlo, se ponía a cantar, el abuelo la regañaba. Nos decía que era un hombre bueno y generoso, culto, un médico de prestigio, bien situado económicamente y que ayudó a personas que le necesitaban tanto en la faceta médica como personal, siempre al lado del pueblo obrero. Y que fue un señor que murió por ser comunista. Y por la misma causa, a ella la habían privado de estar con sus hijos porque estuvo muchos años en la cárcel. Y poco más. Después se hacía el silencio. Hasta ahí se podía leer. ¿Qué significaba ser comunista?
¿Y por qué te mataban por ello? ¿Y por qué no podíamos hablar en la escuela de lo que había sucedido a nuestros abuelos? Fuimos descubriendo la figura del abuelo. Supimos que había sido una pieza importante en el ámbito político y durante la Guerra Civil. Pero de nuevo se hacía el silencio. Hemos conocido a través de sus cartas al esposo amante, al amigo leal y al padre coraje que mientras pudo, desde las cárceles ejerció como tal, enseñando y amando a sus hijos. Y podemos estar muy orgullosos de la huella que ha dejado en el carácter de los Ortega de hoy. Tanto él como sus hijos estarían felices y satisfechos por este nombramiento. Su breve pero intensa vida en el puerto, política, profesional y familiar, hizo que fuera un portuense más. Amó al pueblo donde por fin echó raíces y a la gente del pueblo por los que nunca dejó de luchar. Y ahora nosotros también nos sentimos orgullosos por habernos acogido en vuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su comparecencia, procediendo a realizar un viaje desde distintos puntos hasta el puerto de Santa María, de doña María del Carmen, don Juan y doña María Luisa, y también por el mensaje que han transmitido. Siendo, por tanto, esta la intervención que han tenido a bien hacer los portavoces municipales y la familia, y entregado el distintivo con el que la ciudad, insisto, homenajea de manera humilde, pero también en la mayor distinción que nos es posible, a la persona de don Daniel Ortega Martínez, queda levantada la sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta situación y enhorabuena a la familia.